Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Hoy traigo un programa especial porque tenemos de nuevo una entrevista. Esta vez tengo conmigo a una compañera que ha entrado ahora en nuestro centro a trabajar y vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de las comunidades de aprendizaje, nos va a explicar en qué consiste y demás, pero antes de empezar con eso quería darte la bienvenida. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues con muchas ganas de que empezáramos el programa y de contaros un poquito, pues, no sé, las cosas que he ido haciendo a lo largo de mi carrera profesional y Sí, compartirlas claro. con vosotros. Muy bien, os preguntaré que por qué la tengo aquí conmigo. Tengo la suerte de que está trabajando en el centro en el que yo estoy y pues contándome un poco su experiencia laboral y todo lo que ha estado haciendo, pues me ha parecido muy interesante y yo creo que todos debemos de escuchar a qué se dedica y sobre todo lo que tiene que aportar. Así que vamos a empezar con una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace cuando su hijo o su hija empieza el cole y es tanto los profesionales como la familia. ¿Qué queremos, ¿no? ¿Qué finalidad tenemos los profesionales y las familias en común? Pero antes de empezar, recordaros que el programa este es quincenal, se emite los días 1 y los días 15, aunque lo podéis escuchar el podcast en el momento que queráis, en las plataformas de iVoox, iTunes, Spotify, YouTube, y también lo estoy subiendo ahora a Instagram. Todo con la misma cuenta Estuviendo. Así que si queréis daros un vistazo, también en la página web estuviendo.es podéis escucharla. Así que bueno, vamos a empezar sin dar más rodeo. Pues eso, Rocío, ¿qué le podrías tú decir a la familia? ¿Qué metas crees en común que tenemos tanto los profesionales como las familias cuando un niño ingresa en el centro? Qué buena pregunta. Yo creo que todos al final queremos lo mismo, queremos que nuestros niños pues sean buenas personas, que sean responsables, que sean trabajadores, que sean buenos ciudadanos, y eso se consigue pues yendo a la escuela, que las familias se interesen por sus niños, ¿no? Yo creo que eso es el objetivo común que tenemos todos los que trabajamos con los niños y con las niñas. Claro, desde que se empieza el curso Efectivamente, hasta que se termina y sabiendo que va a continuar, la idea es que el niño, aparte de cumplir con los objetivos mínimos que se propone desde las distintas delegaciones, efectivamente, adquiera unos valores y consiga pues ser en el futuro un buen ciudadano, que es de lo que se trata. efectivamente, Que tenga una actitud efectivamente. crítica, que tenga valores, que sepa razonar bien y poder Y ser que haga bien, y que haga bien su trabajo, que sea un buen profesional. efectivamente, dedique a lo que se dedique. Claro, claro, efectivamente. Sí, sí. Eso no es lo importante. Pero claro, esto no ocurre siempre. Efectivamente, esa es la gran pena. No ocurre siempre. Hay, por desgracia, alumnos que no consiguen, por los motivos que sea, pues llegar a Ujú. esos objetivos o algunos los consiguen, otros no. Entonces, Otros no, cuando efectivamente. esto ocurre a gran escala, es lo que se denomina el fracaso escolar. Exactamente. ¿Por qué crees que ocurre este fracaso escolar? ¿Por qué creo que ocurre? A ver, son muchos factores los que intervienen aquí. Podemos encontrarnos desde, bueno, familias que a lo mejor pues valoran la formación académica de otra manera, no es importante, porque para lo que ellos creen que se va a dedicar su hijo no es fundamental que sea o que vaya al cole o que tenga una Ujú. carrera o lo que sea. Después, pues bueno, o que sean niños que no les guste estudiar, Puede que ocurrir. sean, como yo digo, claro, que sean un poco vagos, que, en fin, que tengan una etapa en la que no saben lo que quieren y se descarrían un poquillo. Ujú. En fin, son muchos los factores que pueden hacer que un niño pues fracase escolarmente. Hombre, Aparte, bueno, de... con respecto a lo que has dicho de las familias que, por lo que sea, deciden no llevar a su hijo al centro, todo el mundo debe saber que la etapa de primaria y secundaria es Es obligatoria. obligatoria, efectivamente, O sea, que obviamente es obligatoria. no deciden la familia llevar al niño o no. Eso antes Claro, puede, pero ahora ya no estamos en esos momentos. claro, efectivamente. Lo que pasa que, claro, a lo mejor no es que no lo lleva al cole, pero claro, el hecho de faltar muchísimo, te Ujú. pierdes clases, el niño o no se va enterando bien de las explicaciones y Claro, siempre eso es vas lo un que, poquito atrás, ¿no? Entonces eso hace, porque al final tú termines tirando la toalla, yo no sirvo para estudiar, no me entero de nada, y ya claro, cuando ya ves que tú legalmente no tienes por qué seguir estudiando, no hay nada que a mí me motive, ujú. pues lo abandono. Hombre, el asentismo escolar tiene esas pegas, que el alumno que falta mucho a clase, pues
va adquiriendo lagunas de conocimiento que si son Efectivamente, conocimientos enlazados, pues no puede llegar al siguiente contenido porque no tenía el anterior. Eso es así. efectivamente. Y ocurre Y eso es mucho en un los problema. centros. Y no, Ocurre no estoy muchísimo. hablando a gran escala como un fracaso escolar, sino en ciertos momentos, si Ujú, algún ujú. niño falta mucho y no consigue ponerse al día, puede suponer un gran problema, sobre todo en las edades primarias, que es cuando empieza a leer y a escribir. Si un Claro, niño, por lo que sea, efectivamente. se tiene Se que pierde eso. quitar del colegio, por lo que sea, por enfermedades, asuntos personales, y falta esos primeros momentos y no quiere una buena lectura y no quiere una buena escritura, pues eso lo puede acarrear el resto de años. Efectivamente, puede acarrear en un desfase curricular que al niño no le permite seguir el ritmo de clase. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que si este niño cuenta, ¿no?, con la suerte de tener una familia que se preocupa, que le hace tener unos hábitos de estudio en casa, pues el niño puede seguir adelante, ¿no? Claro, Pero si tu entorno no, digamos, no te ayuda en ese aspecto, pues entonces tienes, o sea, lo tienes todo para abandonar en el momento en el que legalmente puedas hacerlo. claro, yo creo que Y cuando... Sí, perdona que... Pues no, no, sigue, no, sigue, no, sigue, perdóname. sigue. Sigue, sigue, adelante. Que claro, que el problema es que cuando esto ocurre, yo personalmente, ¿no? Yo me pregunto, bueno, y yo como profesional que me dedico a la educación, ¿qué puedo hacer o qué podemos hacer para evitar esto, ¿no? Que las familias no actúen como nosotros creemos que deben actuar, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que lo más importante cuando ocurren este tipo de cosas, a ver, la participación de la familia es importante siempre, pero Ujú. claro, cuando nos encontramos con casos así, se hace esta importancia adquiere un nivel fundamental. Claro. Es así. Desde el Es- centro, o sea, los profesionales Ujú. desde el centro, lo que podemos hacer son programas de refuerzo, actividades de Efectivamente, apoyo, llegando a signos significativas, y significativas, adaptaciones curriculares. Las herramientas que tenemos son muchas, pero es cierto que si no tenemos el apoyo de la familia, todo esto cae en un para saco nada. roto. Efectivamente. Entonces, yo creo, bueno, a lo largo o sea, de todo lo que he visto, de todo lo que he hecho, y también, pues bueno, de lo que uno piensa y la concepción que tiene uno también de la educación, ¿no? Que eso influye muchísimo a la hora de trabajar de una manera u otra. Sí. Entonces, yo creo que cuando nos encontramos con un caso así, yo creo que lo más importante no es solo, o sea, es darte cuenta que lo importante no es trabajar solo con el niño, porque tú llegas hasta donde llegas, ¿no? Claro. Al final, el niño, ¿dónde pasa más tiempo? Pues pasa más tiempo en su casa, los referentes son sus familiares. Una vez que Entonces, termina la sí, jornada escolar, nosotros ahí claro, ya no podemos hacer nada. ya no podemos hacer nada. Entonces, si no logramos intervenir dentro de ese núcleo, el trabajo que se ha hecho, desgraciadamente, en la gran mayoría de los casos, es para nada. Y es una pena. Ujú. Y claro, existen otros recursos que a lo mejor no conocemos o que no lo aprovechamos bien porque somos desconocedores de ellos. No lo conocemos o no estamos formados en este tipo de actuaciones, Ujú. pero que pueden ser muy interesantes, ¿no? Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de cómo las comunidades de aprendizaje, por ejemplo, en este caso, pues ayudan mucho a que estas familias que les cuesta un poco implicarse en la educación de sus niños, pues se crean unas herramientas, se crean unas metodologías y unos cauces de comunicación que permiten, ¿no?, que las familias participen dentro de las aulas, la educación de sus hijos, los profesionales puedan intervenir dentro de la vida familiar incluso, y Ujú. eso es muy, muy enriquecedor. Claro, y de hecho es de lo que Rocío viene a hablarnos hoy, de que es lo que ella es especialista, de las comunidades de aprendizaje. Antes de que te metas un poco más en materia, Ujú. me Sí, gustaría que explicaras un poco a los oyentes en qué consiste una comunidad de aprendizaje, qué efectivamente. características principales tiene, para ya podernos Vale, meter en el tema. efectivamente. A ver, una comunidad no es algo, podríamos estar hablando horas, horas de qué es una comunidad de aprendizaje, pero yo creo que haciendo un breve resumen y que todos nos enteremos bien de qué es esto, una comunidad de aprendizaje no es más que un proyecto educativo, es decir, unos objetivos que se plantea el centro con la finalidad de conseguir que las familias, fundamentalmente la familia, participe dentro del cole para conseguir la implicación de esta en la educación de nuestros niños y aprovechar todos los recursos que formamos en la comunidad educativa, es decir, asociaciones
que formen parte de nuestro entorno, si trabajan con nuestra familia, poder, digamos, enriquecernos de las distintas informaciones que disponemos ambas, que si mi asociación tal trabaja con una familia y resulta que es que esa familia es familia de mis niños, oye, pues podemos tener un cauce de comunicación, ver qué se está haciendo, qué estás haciendo tú, qué te está funcionando a ti, qué puedo hacer yo, y a través de eso nos vamos enriqueciendo todos, ¿no? Ujú. La familia te va viendo como algo más cercano, no te ve como tú eres el que quiere alejarme de mi hijo, tú, ¿no? Un poco. Sí, sí. Y claro, al final se trata, yo creo, en mi humilde opinión, se trata de que ese choque, digamos, ese choque cultural que se puede producir entre familias que piensan de esta manera, ¿no? O que les cuesta un poco más, oye, que les cuesta intervenir dentro de la educación de sus hijos porque consideran, pues oye, que para hacer ciertos tipos de trabajo, que por qué tiene que estar mi niño todo el tiempo estudiando, ¿no? Pues acercarles un poquito y enseñarles, pues, la importancia que tiene la educación, la formación, etcétera, etcétera. Sí, Y en esto las asociaciones son muy importantes también, claro, no lo hemos comentado, tampoco lo has comentado tú, pero es tú cierto. has estado trabajando y estás trabajando, ¿no? Em, En una asociación, ¿no? sí, yo estuve trabajando en una asociación de aquí de Polígono Sur, que además soy vecina de aquí, una asociación llamada Entre Amigos. Ya lo estoy trabajando porque como estoy en el cole, Claro. estoy trabajando en el cole, pues ya no puedo porque no tengo tiempo material Ujú. para estar en tantas cosas. Pero sí, digamos que toda mi trayectoria profesional se basa o sea, soy quien soy gracias mayormente por todo lo que he aprendido en esta asociación, que me ha enseñado muchísimas cosas. Claro, y a través porque claro, yo al trabajar en esta asociación pude trabajar dentro del cole. Al ser una escuela de aprendizaje y ser un centro abierto, estas asociaciones con sus distintos profesionales, que si pedagogo, que si psicólogo, trabajadores sociales, educadores sociales, etcétera, 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 todos estos profesionales pueden intervenir y trabajar dentro de la escuela con estos niños, con estas familias, Ujú. y es lo que he dicho antes de intercambiar información, centros, el trabajo de los distintos profesionales que están dentro de la asociación y se va consiguiendo trabajos preciosos, maravillosos. Claro, Y, mucha gente puede que sepa que no sepa dónde está el Polígono Sur, vale, que porque no no sepa dónde está. sean Sí, de vale. Sevilla o porque, no sé si lo puedes, no Sí, decir sí, dónde sí, está, sí, sino dar un poco la información de qué entorno suele haber ahí, sí, sí, qué por tipo de supuesto. familia nos podemos Vale. encontrar. Bueno, el Polígono Sur de Sevilla es una barriada compleja, una barriada donde prima el asentismo escolar, donde hay unos índices elevados de fracaso escolar, y es aquí donde probablemente, ¿no? Adquiere mayor importancia esto que estamos hablando de la participación de las familias dentro de la escuela, de la participación de los profesionales dentro del ámbito familiar, ¿no? Ujú. Crear relaciones estrechas para reducir al máximo ese choque cultural que se produce entre las familias y el resto de profesionales que intervenimos con ellos. Y bueno, esto es un poco el entorno, ¿no? Esto es un poco el entorno que podemos ver, que se puede observar cuando uno llega por primera vez a Polígono Sur. Una barriada espectacular, con gente maravillosa, Por supuesto. que sí, sí, pero bueno, tiene estos retos que, bueno, profesionalmente pues te hacen crecer. Claro, claro, claro. Todo nos sirve para mejorar, está claro. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tipo de actividades suele realizarse en una comunidad de aprendizaje? Bueno, pues en una comunidad de aprendizaje, por ejemplo, yo creo que lo más importante y lo más característico es una metodología que se lleva a cabo, que a mí personalmente me encanta, porque es divertida, porque se aprende y porque se trabaja de manera interdisciplinar, muchísimas dimensiones. Es los grupos interactivos. No sé si habréis conocido o si habéis escuchado hablar de esta metodología, pero es una metodología que consiste en organizar la clase en pequeños grupos de entre 4 o 5 miembros. En cada grupo hay una actividad. Esta actividad puede ser de lo que el docente considere oportuno trabajar en ese momento y estas actividades van rotando, tienen un tiempo determinado, incluso puedes poner un cronómetro cuando pite pipi, pues todos van rotando y todos realizan esta actividad. Otra característica de los grupos interactivos es que hay un adulto
por cada, o sea, lo suyo es que haya un adulto por cada grupo, si no es posible, porque pues no tenemos recursos humanos suficientes. Claro, en Con, una clase es complicado. efectivamente, pero claro, es verdad que dentro de las comunidades de aprendizaje hay digamos que es como una especie de proyecto, ¿no? Que es un voluntariado donde la gente voluntaria puede venir, Ujú. puede participar dentro de los grupos interactivos y estas personas adultas, digamos que están encargadas de supervisar que estas actividades se lleven a cabo. Estas personas no tienen por qué, incluso no tienen ni por qué saber leer, ¿no? Simplemente es conseguir que los niños, pues, todos participen, que todos se respeten unos a otros, que haya una plantilla de evaluación. ¿Todos han participado? Sí. Em, ¿Todos han respetado los materiales? Sí. ¿Han terminado la tarea? Sí. ¿No? Unos ítems Ujú. que no es simplemente curricular, sino que abarcan mucho, mucho más. Si han socializado, si han tenido una actitud crítica, si todos han aportado ideas a la actividad, Claro, ¿no? lo que quiere Entonces, decir que va más allá del contenido. efectivamente. Y claro, ¿esto qué hace? Pues hace que la familia o que los distintos profesionales puedan estar dentro del aula realizando actividades divertidas, actividades muy interesantes y de cualquier contenido. Ujú. ¿Y esas comunidades que comentas hacen algo fuera de la jornada escolar? Efectivamente. Obviamente, si no, no podrías llamarse comunidad de aprendizaje. Otra de las características que puede tener una comunidad de aprendizaje es esas comisiones de convivencia, es decir, días que se programan con mucha antelación, está todo súper organizado, en el que toda la comunidad educativa, los papás, las mamás, incluso tíos, o sea, todo aquel que quiera participar es bienvenido. Y por supuesto nosotros, los docentes, pues echamos, por ejemplo, pues podemos irnos al campo a echar día. Ujú. Llevamos comida, todos compartimos nuestras comidas, charlamos de nuestro día a Hombre, día. compartir la comida hoy en día Bueno, hoy claro, hoy un poco más difícil. lo veo complicado, lo veo Hoy complicado. Pero sí, bueno, ir todos hoy al sí. campo, sí, al aire libre sí estaría bien, Claro, al todos aire libre, juntos, un sí, poco eso más, sí. la mascarilla, mantener distancia de seguridad. Pues bueno, esto es un poco lo que yo he hecho hasta, Sí, hasta sí, antes claro, de claro, claro. Supongo que educación, todo el ¿no? mundo te está entendiendo igual que te estoy entendiendo yo, no te preocupes. Y bueno, al final es eso, ¿no? Crear espacios donde todos podamos compartir nuestros momentos cotidianos, que no tienen por qué ser todo solo, ay, es que tu niño va muy mal en matemáticas, o es que tu niño va muy bien, sino bueno, somos personas, podemos charlar, tomarnos un café, compartir nuestro, nuestro día a día, y eso al final hace que la familia nos vea cercanos, nos vea, ah, mira, qué señorita más apañada, se interesa por mi niño, me ha dicho, me ha contado no sé qué, o me ha contado no sé cuánto, y al final se crea un vínculo que se hace complicado de romper y que cuando tú le pides, por favor, necesito que el niño termine las tareas o el niño no se está comportando de manera adecuada, pues estos vínculos hacen que las familias se sientan en esa obligación moral, ¿no? De cumplir con lo que tú me estás pidiendo. Claro, no debemos olvidar que esto siempre, las comunidades de aprendizaje suelen trabajar con familias en las que hay problemas. Me refiero, si el niño va bien y el entorno donde está el centro no presenta grandes dificultades, no suelen aparecer esas comunidades, supongo, ¿no? Esa pregunta, esa pregunta crea mucha discusión entre las personas. Sí, sí, entre las personas que crean comunidades de aprendizaje, porque hay muchas personas que son partidarias de que una comunidad de aprendizaje es buena siempre, independientemente de... Claro, sí, hombre, los beneficios están ahí, eso está claro, pero suele hacer más falta porque no es fácil crear una comunidad de aprendizaje. Yo estoy de acuerdo en eso, pero, o sea, es bueno dejar claro, ¿no? Que o sea, que justo en esta pregunta que tú acabas de hacer existen, o sea, Distintas opiniones opiniones. dispares, Ujú. distintas opiniones, ¿vale? Y no quiero mojarme. Yo creo que, bueno, cada uno, pues, O sea, yo conociendo estaría su entorno, pues sabrá. encantado de que en mi centro hubiera una una comunidad de aprendizaje, está Es claro. maravilloso, a ver, es maravilloso. Yo el tiempo que he estado trabajando allí me llevo recuerdos muy bonitos. El agradecimiento es que no lo puedo comparar con otra cosa y lo recomiendo. Lo Claro, recomiendo porque además no es solo con la familia, sino que se crea un vínculo también con tus compañeros de trabajo especial, ¿no? Es diferente, claro. es muy guay.
Y hay que verlo de esa manera, no verlo como con la forma de voy a tener que echar más horas, voy a tener que estar también implicado fuera de mi horario escolar. Supongo que es cambiar un Claro, poco la forma de pensar. es que por eso he empezado diciendo que al final cada profesional, no solo de la educación, sino del sector que sea, pues tiene una manera de concebir, en este caso de concebir la educación y en base a eso, pues uno tiene, digamos, pues un compromiso social o Ujú. no, o más o menos, y en función de eso, pues uno pues va creando unas dinámicas de trabajo, etcétera, etcétera. Al final es que depende de la persona. Claro. Muy bien, pues yo creo que ha quedado todo bastante claro y ha sido bastante interesante lo que nos has contado. Si quieres añadir algo más, Que si quiero añadir algo más, bueno, sí, voy a terminar con una cita de un autor que me gusta muchísimo y siempre lo utilizo cada vez que tengo una oportunidad porque me encanta. Y es de Eduardo Galeano, que dice así: mucha gente pequeñita, en lugares pequeñitos, haciendo cosas pequeñitas, puede cambiar el mundo. Y yo creo que con lo que hemos hablado hoy es un ejemplo maravilloso para la cita que acabo de pues hacer sí, alusión. sí, 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 totalmente de acuerdo. Así Totalmente. que nada, de verdad, Rocío, muchísimas gracias por estar hoy aquí con A ti nosotros. por haberme dado voz y voto. Vamos, yo encantado. Y nada, nos oyentes decirle que agradecemos mucho el tiempo que nos dedicáis por escucharnos un ratito, que sabéis que lo hacemos por y para vosotros, y que si os parece interesante eso que estáis escuchando y lo que nos lo quería agradecer, la mejor manera es compartirlo a otras familias, que es de lo que se trata, Pues sí, de hacerlo llegar a muchas familias. Y nada, nos despedimos hasta el siguiente programa. Recordad ser felices. vale. Sí, sí, Adiós. sí. Adiós.